Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. El otro día le contamos a ustedes un cuentito, ¿no? Hará cosa de un mes atrás. Y le decíamos que un señor grande, un hombre mayor, muere en 1924. Y que por esas cosas milagrosas, en el 2024, este señor vuelve a renacer. Sale de su nicho, sale corriendo, asustado, preocupado, llega a la calle y se da con un mundo de autos que van, que vienen, bocinas, motos, bicicletas eléctricas, monopatines, esos eléctricos que ahora los chicos usan para moverse. Mira al cielo y ve pasar a enormes aviones volando. Muy asustado este señor sigue corriendo por la calle y ve un cartel que dice banco. El nombre le suena familiar porque él conoció los bancos y entra al banco. Y resulta ver que ve personas delante de pantallas, otras personas apretando teclas en algunos teclados, no entiende nada. Sale asustado, ve un cartel que dice hospital. Bueno, entra al hospital y también se encuentra con un mundo absolutamente desconocido. Personas enchufadas a cables, con pantallas, monitores, etcétera, etcétera. Vuelve a salir corriendo y ve un cartel que dice escuela. Y entra a la escuela. Y ahí se siente cómodo. Ahí se siente a gusto, porque en esa escuela del 2024 encontró el mismo escenario de 1924. Un aula, pupitre, chicos sentados, un pizarrón y un maestro. Esto nos muestra que me da la sensación a mí, con esta analogía, de que la escuela, la educación se ha quedado en el tiempo, que hay una sociedad, hay una humanidad que ha ido avanzando a pasos agigantados de una manera muy veloz y por lo menos en nuestro medio, en nuestro país, quizás en nuestro continente, la escuela se ha quedado en hace 100 años. Lo cierto es que tenemos un lío grande con los chicos. Nosotros los adultos, no solamente aquellas personas que ejercen la docencia, sino todos, pero los docentes en particular, en esta era donde en este cacharro el chico tiene toda la información que se pueda imaginar, información que no tiene el docente. Entonces nos replanteamos cuál es el rol del docente, cuál es el rol de la escuela como institución en el día de hoy. Las cifras en la Argentina no son alentadoras, sino son catastróficas. Solamente el 17% de los chicos terminan su escolaridad en tiempo y forma. Si saben leer y escribir o sumar y restar, es harina de otro costal, pero por lo menos la termina. Bueno, de esto vamos a hablar hoy porque nos va a acompañar Graciela Guayar. Ella es licenciada en Ciencia de la Educación, directora de la Unidad de Investigación, Educación, Actores Sociales y Contexto Regional de la Universidad Nacional de Jujuy en su Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Graciela, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué nos pasó que hemos quedado más de 100 años atrás? Y yo creo que es un tema estructural del sistema educativo y también no hay que descartar el avance tan rápido, vertiginoso, porque todo el mundo plantea el avance vertiginoso de las tecnologías. Es como que no nos dieron ¿por qué los otros se tiempo. adaptan y nosotros no? Y porque el sistema educativo tiene distintas funciones, ¿no? O sea, y dentro de las funciones es el disciplinador, el ordenador de ciertas pautas. Entonces hay que cambiar toda una estructura muy grande del sistema y también la masividad del sistema, porque tenemos un sistema escolar obligatorio de nivel inicial, nivel primario y nivel secundario, que implica una gran cobertura. Y esa gran cobertura implica muchísimos docentes, distintos a otros sistemas de salud, sistemas de
de seguridad, entonces hay toda una estructura muy grande que hay que moverla. O sea, cuando estoy hablando del sistema educativo, estoy hablando de todos los niveles, tanto obligatorio como no obligatorio, en donde están involucrados muchísimos docentes, muchísimos estudiantes y otros sectores que constituyen las instituciones escolares. Yo veo otro problema, Graciela, y es que cada vez que se quiere hablar de educación, el problema queda resumido a un gran problema, una parte fundamental del problema, pero que no deja de ser una parte, que es la cuestión salarial, ¿sí? Cuando hablamos de educación, sí, por el salario docente. Es salario deprimido, en eso estamos todos de acuerdo, pero es una parte del problema. No, yo adhiero y se niegan a hablar del problema. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, el problema, si bien el problema salarial, como vos bien decís, no es pequeño, es bastante importante. El deterioro salarial que tuvieron los docentes, pero históricamente, ¿no? O sea, viene con una depresión de los salarios muy grande. Pero estos temas tienen que ser tratados en distintas mesas de diálogo entre distintos sectores, ¿no? Gremiales, sectores que representan al Estado tanto nacional como provincial, en donde tiene que ver con la formación, la profesionalización. Nosotros hablamos de una formación inicial que también está deteriorada, porque uno ve los programas o los planes de estudios de los profesorados de nivel inicial, de nivel primario, de los distintos niveles del sistema educativo. No hay un proceso de actualización que acompañe a todos estos avances que se han ido dando en este último tiempo. Y después está la formación continua de los docentes, que prácticamente está localizado, bueno, en algunos organismos del Estado nacional, como así también provincial, como así también de instituciones privadas. Y esas ofertas de capacitación también no implican, no impactan directamente, porque uno hace un curso, pero ese curso no te da respuesta para desarrollar tu práctica cotidiana de todos los días, de toda la semana, de todos los meses, de un ciclo lectivo y de distintos niveles, porque si yo hablo de primer año, no es lo mismo hablar de quinto año, o sea, entonces tenés una gran complejidad en esa oferta de capacitación y de formación. Una de las discusiones es si teniendo una materia de tecnología resolvemos el problema. No. Y no es así, o sea, creo que nosotros, en el ámbito de formación docente, las tecnologías nos atraviesan cotidianamente, diariamente, y atraviesan a todos los campos de conocimiento, ¿no? O sea, creo que ahí está uno de los grandes temas. Una de las grandes preocupaciones es que nosotros como docentes tenemos que empezar a mirar las tecnologías no como un problema, sino como una posibilidad, ¿no? Es un absurdo que hoy estemos discutiendo si los chicos puedan usar un celular o no. Yo creo que es un absurdo porque los chicos usan el celular. Claro. Es desconocer de que eso es lo cotidiano, ¿no? Si bien también hay estudios que hay sectores que no utilizan porque son sectores marginales, de alta vulnerabilidad, tenemos un sector de que usa cotidianamente los celulares y todos los recursos tecnológicos, no tan solo los celulares. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Hace rato, previo al programa, hablábamos de cómo está configurado el sujeto. Hay muchísimos estudios que están incidiendo, o sea, las tecnologías inciden en la constitución de la subjetividad de los sujetos desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Desconocer eso, o sea, cómo estructura el pensamiento, o sea, yo digo, no lo digo yo, lo dicen también los estudios, ese pensamiento zapping, o sea, el pensamiento que va de una idea a otra idea a otra idea, cómo juega en la escuela. Nosotros queremos que nuestros estudiantes por ahí estén atentos, los niños, tanto niños como adolescentes, estén atentos en una clase expositiva de 20, 40 minutos. Y sabemos que la atención de un niño en estos momentos es de 5 minutos a 10 minutos, de un niño o de un joven.
¿A eso se ha reducido? Exactamente. Entonces, ahí está la capacidad del docente de poder generar otras formas de enseñar, ¿no? La información, por ahí cuando yo te escuchaba en la exposición, cuando nosotros íbamos a la escuela, cuando estamos hablando de década del 70, sí, teníamos un libro de lectura o un manual que era quien contenía la información, y el docente contenía la información. Sí. En estos contextos, la información está en todos lados. Por lo tanto, el docente no tan solo puede dedicarse a transmitir la información, que era la función que teníamos antes, exactamente. Y en estos momentos, no, porque la información está en todas partes, o sea, a través de los recursos tecnológicos. Es como que uno se olvida el nombre de un ser ubicado en tal lugar, googlea y le sale la información, qué altura tiene, cuáles son las características, etc. Entonces ya las fuentes de información no es el docente. No es el docente, ni es el manual. Ni es el manual. Entonces ahora la fuente de información está de alguna manera dispersa. Tenés fuentes de informaciones buenas, fuentes de información de alguna manera no muy pertinente, y ahí está también la capacidad del docente de empezar a pensar de que en esa búsqueda de información el docente tiene que ser el agente que le proporciona elementos a ese alumno para ir acotando que la información, cuál es la información correcta que debería consultar, ¿no? Las fuentes de información. O quizás, estoy pensando en voz alta, Graciela, no sé, por ejemplo, alguien que esté enseñando literatura y decirle, chicos, bueno, vamos a complementar esto de literatura y, a ver, leamos en conjunto el Quijote, leamos en conjunto la Ilíada, qué sé yo, empezar a fomentarle otras curiosidades a los chicos que más allá de lo estrictamente que está dentro del programa. Totalmente, yo creo que sí, o sea, a ver, no se debe dejar de enseñar el Quijote porque forma parte de nuestra de cultura, pero bueno, también se deben enseñar otras cosas actuales, ¿no? Y ahí está el docente que problematiza, ¿no? Esto que uno dice, el docente que pone una situación de problematización, por eso también hay una fuerte tendencia de problematizar los aprendizajes para que el estudiante consulte la información en cualquiera de estas fuentes que tenga, pero a su vez esa información le sirva para algo, o sea, para comprender, para mejorar, para transformar cierta situación. Entonces ahí el docente debería... Ahora es una información más utilitaria que antes, porque antes, a ver, en la década del 70, principios de los 80, cuando iba al colegio, a mí me decían, bueno, hay que leer la Ilíada y la Odisea. ¿Y cuál era el fin práctico? No lo sé, pero sí era algo que nos cultivaba, como Totalmente. Me decía mi profe. No sé si tiene una finalidad práctica, sabemos de alguna manera que no todo conocimiento se puede aplicar a ciertos contextos cotidianos, pero sí el sentido de esa información, ¿no? O sea, si la Ilíada uno lo lee resaltando, además de, porque todas las obras literarias tienen finalidad literaria, no es para utilizarla con otra finalidad. Pero si en la Ilíada no tan solo trabajamos la Ilíada en sí mismo, sino vemos el tema del contexto, de la época, del autor, o sea, problematizar no tan solo la lectura del texto literario, sino contextualizarla, compararla, qué pasaría si este personaje o esta situación lo trasladamos al siglo XXI, XXII, etcétera, no sé si me entendés, o sea, y ese es el ejercicio que tenemos que hacer, ¿no? O sea, empezar a pensar cómo problematizar, cómo significamos, darle sentido a lo que estamos enseñando. Pero por eso tenemos que empezar a cambiar los profesorados. Sí, o sea, yo creo que, a ver, yo ya tengo 42 años de docencia y yo digo, bueno, a ver, ¿por dónde comenzamos? Y yo creo que una de las políticas es por la formación del docente, de los profesorados. Ustedes me dicen, es muy loco, porque teóricamente los docentes de los profesorados, yo soy docente y amo ser docente del profesorado,
Pero para poder empezar a generar cambios en el sistema escolar tenemos que empezar. Y después otro punto que me parece muy importante de formación en los niveles obligatorios es la formación de supervisores y directores que contienen o que son los continentes, ¿sí?, que acompañan a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Porque si yo capacito un docente y ese docente viene a una escuela a hacer cosas y si el director no lo entiende, o sea, claro, vuelve de nuevo, volvemos al punto muerto. Entonces, para mí, o sea, si ustedes me dicen como práctica de política de formación, es trabajar con los docentes de formación. Hay muchos docentes muy actualizados que pueden enseñarnos mucho. Hay docentes que no están muy compenetrados con el uso de los recursos tecnológicos, la tecnología, porque también, a ver, soy docente, tengo que saber de mi disciplina, tengo que saber de la didáctica de esta disciplina y a su vez ahora incorporar un recurso para poder de alguna manera potenciar esa enseñanza, ¿no? Entonces son 3 campos de conocimiento: de lo didáctico, del recurso y el conocimiento propio de la disciplina. O sea, también el docente está mucho más exigido que antes, porque también los conocimientos eran acotados. O sea, yo tenía que aprender esto y... Ahora, también puedo pensar de que en estos cambios de paradigma, ¿el docente tiene que estar preparado para aprender de sus alumnos? Y yo creo que sí. Y eso, a ver, eso se pone en cuestión, y yo no lo pongo en cuestión, ¿no? O sea, es la autoridad del docente. Muchas veces nos han configurado que el alumno no nos pueden enseñar, porque era el modelo pedagógico antiguo. Y ahora nosotros aprendemos a la par del alumno. Nos cuesta asumirlo como tal. En la pandemia quedó muy evidente, porque aquel que no sabía manejar ciertos recursos, los alumnos le enseñaban al docente para poder hacer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero no tan solo nos enseñan el uso de los manejos de las tecnologías, también tienen otros conocimientos que contribuyen a la formación del propio docente. Nosotros hablamos el proceso de enseñanza-aprendizaje a la par, ¿no? O sea, de que no hay quien enseña, quien aprende, pero tampoco nos podemos poner en la actitud de docente que voy a aprender tan solo de los estudiantes. O sea, tiene que ser esa relación de que los alumnos aprenden determinadas cuestiones y nosotros también aprendemos de ese grupo de los estudiantes. Yo me acuerdo cuando estudiaba, y a mí me ponían el libro de geografía y yo estudiaba lo que tenía que estudiar del libro de geografía. Cerraba geografía, agarraba el libro de historia, leía cerraba el libro de historia, agarraba el de biología, supongamos. Sí, sí, sí. En cambio yo veo a los chicos hoy que tienen abierto el de biografía, abierto el de historia, abierto el de geografía, una pantalla y el celular. Y pueden hacer todo a la vez. Totalmente. Yo no. Yo he sido de esas alumnas, malas alumnas, que tenía todo, o sea, tenía abierto y estudiaba todo junto. Y generé mucha dificultad, tuve mucha dificultad como alumna en ese contexto, ¿no? Porque es como que uno tenía que ser ordenada, segmentada. Y en estos momentos también hay una fuerte tendencia de pensar enseñanzas integradas, se llama, ¿no? Por estas características de las nuevas juventudes, las nuevas niñeces. Cómo miran el mundo, no lo miran fragmentado. O sea, nos sirvió en su momento mirar fragmentado para profundizar determinadas cuestiones de conocimiento, pero en estos momentos los niños, o sea, a ver, los niños y los jóvenes, siempre cuando hablo en esos términos, tanto de nivel primario, nivel secundario, como de nivel inicial, tienen esas características, o sea, mirar al mundo desde la complejidad. O sea, una pantalla, un celular, una computadora, yo siempre digo, es una ventana que no tiene un horizonte, pero no tiene límite, porque uno sigue abriendo. En el momento que nosotros hemos estudiado, el límite era el conocimiento de ese libro. De que tenía el libro. O que tenía el docente, no podía mirar nada más. Lo máximo era eventualmente ir a una biblioteca. Una biblioteca para complementar ese conocimiento que vos has tenido. Entonces, ahí tenemos otra dificultad. Estos niños y estos jóvenes
tienen esa característica de estar simultáneamente dialogando o estudiando las distintas disciplinas en forma simultánea. Y ahí también está el otro esfuerzo de los docentes de pensar en integrar lo que uno enseña, porque ya no está disociado. Siempre yo tomo este ejemplo, ¿no? Ahora estamos dialogando, estamos haciendo lengua. Salgo afuera para pagarle al estacionamiento, estoy haciendo matemática. No hacemos esa disociación de la vida cotidiana. Entonces, mirar al mundo desde la complejidad y desde las áreas de conocimiento es un ejercicio que también lo tenemos que hacer. ¿Nos debemos un gran debate? Yo creo que sí, nos debemos un gran debate, pero más que un gran debate, nos debemos accionar. Por ahí yo te escuchaba, hubieron equipamientos, hay equipamientos en las instituciones educativas, no te digo en todas, pero en estos últimos años, a través de los distintos planes, programas, vos tenés un carro ADM, tenés recursos tecnológicos. Son muy pocas escuelas las que no tienen. El problema está de que qué hago con esos recursos tecnológicos, ¿no? O sea, qué finalidad le doy y quién le da la finalidad educativa a esos recursos tecnológicos. Tiene que ver, de nuevo, con la formación docente, ¿no? Y por ahí, partiendo de un uso de un recurso tecnológico, de una imagen, de un pequeño corto, de cómo predispone a los niños y a los jóvenes en forma diferente al aprendizaje, y no tan solo los docentes como expositores de los conocimientos que queremos transmitir. Pero ¿no? ahora no, estamos hablando de la escuela como institución y hemos hablado de la transmisión de conocimientos, ¿no? Y después las otras tipos de habilidades, las habilidades blandas. He visto colegios privados que los chicos tienen hasta yoga, por ejemplo. Sí. ¿Qué hacemos con esas otras cuestiones más blandas que están por fuera de nuestra cabecita del siglo XX? Por eso yo creo que volvemos de nuevo a la formación docente, o sea, y a pensar el sistema educativo. Esto ya tiene que ver con políticas provinciales, políticas nacionales diferentes, en donde tienen que entrar el diálogo entre lo contextual y la institución escolar. Vos empezaste con ese cuento de que quedó ahí, y no, o sea, ya no es así, o sea, los niños van y entran, ¿sí? O sea, ingresan a las instituciones con sus conocimientos, con sus saberes, con sus dificultades, con sus potencialidades, y tiene que haber un diálogo más profundo con el contexto, ¿sí? Claro. O sea, ahí está también. Yo como docente tengo que mirar ese contexto, tengo que mirar los intereses. Por ahí siempre decíamos, sí hemos tenido en cuenta, pero ahora cada sujeto es un individuo diferente o una persona diferente, con intereses distintos, con procesos de aprendizaje diferentes, con inquietudes diferentes. Esto no quiere decir que le voy a dar, si tengo 20 alumnos, 20 clases distintas, pero sí ir variando mis procesos de enseñanza. Buscando los puntos en común. Exactamente, buscando los puntos en común y también buscando los puntos diferentes. O sea, porque ¿Sirven las disidencias en el aula de hoy? Totalmente, pero no quedarnos en la disidencia tan solo, sino buscar ese complemento entre lo común y lo diferente, ¿sí? Porque si yo me quedo en lo diferente, no puedo establecer un diálogo con lo común. Claro, antes lo que decía la señorita o el profesor era la verdad revelada. Claro, pero no había discusión. Claro, pero no hay verdad revelada, porque en estos momentos yo estoy diciendo algo y los niños o jóvenes están googleando o están con el GTP, o sea, el chat GTP, viendo lo que yo estoy diciendo. O sea, y pueden interpelar el conocimiento que yo quiero transmitir en ese momento, porque ellos tienen otras fuentes de información. Así que ya no es la verdad develada, pero esto también tiene que ver con los paradigmas educativos de la complejidad. Edgar Morin habla de que en otros momentos estábamos en un paradigma de concepción de la realidad desde un pensamiento, exactamente. Y en estos momentos la realidad se complejizó en todo sentido, ¿no? Por lo tanto, la educación se complejizó también, ¿no? En esta realidad compleja, en este mundo altamente competitivo, en este mundo rápido, volado,
o quizá como decía Bauman, ¿no? Esta modernidad líquida. ¿Sí? Sí, sí, sí. El sujeto, el chico, el alumno, ¿tiene el derecho o tiene la obligación de formarse y educarse? Las dos cosas, o sea, siempre hablamos de los sujetos de derecho, que celebro el paradigma o el pensar la educación como un derecho, ¿sí? Que es lo que hace que el Estado también se haga cargo de los procesos educativos, porque si no los reconociera como tal, es como que ahí tengo... Pero también hay una obligación por parte de la familia, por parte del niño, de acceder a la educación, pero esa educación... una buena educación, ¿sí? O sea, en donde no tan solo se transmita conocimiento, sino que lo habilite para discutir, para discernir, para apropiarse, para tener una actitud crítica en el buen sentido constructivo, no criticona, sino crítica, y ese es un ejercicio, ¿no?, que se hace en el aula. En estos momentos estamos preocupados, y yo también estoy preocupada, uno de los ejes centrales en los primeros grados es el tema de la lectoescritura. O sea, claro, eso no está negociable, pero también está la alfabetización tecnológica, otro tipo de alfabetización que la tenemos que no van disociado con la lectoescritura, ¿no? O sea, porque a través de distintas fuentes voy a ir adquiriendo habilidades para la lectoescritura. Entonces, porque si yo no sé leer y escribir, difícilmente pueda llegar a comprender un texto. O sea, esto también hay que ponerlo en cuestión. Pero ese docente y ese niño, además de tener el derecho, o sea, yo celebro que sea un derecho la educación, el acceso a la educación, también hay una corresponsabilidad de los niños, jóvenes y de la familia de favorecer a ese Es que yo creo que el chico que no se prepara, yo no sé si dentro de 5 años va a tener posibilidad de encañar tabaco. No, para nada, porque si no se prepara no tiene posibilidad de nada, de nada, ni siquiera de encañar tabaco. De nada, o sea, realmente la educación para mí es un eje vertebrador en la formación de las personas y la formación de los ciudadanos en estos contextos. Y ahí yo tengo que empezar a ver, antes vos necesitabas determinadas cuestiones, ahora necesitas muchas cuestiones para sobrevivir en estos contextos complejos. Antes vos con un título de primaria podías desempeñarte o ingresar a trabajos bancarios, de comercio, etc. Ahora cada vez la exigencia es mayor porque te da cierto determinado conocimiento. Ahora, bueno, la exigencia es mayor, pero no de un solo conocimiento, sino de muchos conocimientos, claro, conocimientos y habilidades, ¿no? O sea, estamos hablando de destrezas, habilidades, conocimientos, etcétera. No tan solo el conocimiento informativo, sino ciertas capacidades también. Y en todo este plano, ¿a dónde tenemos el punto más flojo? ¿En la primaria, en la secundaria o en la universidad? Y creo que hay en la universidad la gran preocupación que tenemos, y el secundario, es el manejo de la inteligencia artificial. O sea, pequeño tema o un gran tema, ¿no? Esa inteligencia artificial generativa en estos momentos, porque bueno, es una base de datos con muchísima información. Cualquier solicitud que uno le hace a un estudiante sobre algún trabajo, una monografía, que antes uno iba, buscaba información en los libros, después lo buscaba por Google, y en estos momentos el chat GTP, o sea, la inteligencia artificial, que tiene distintas formas tecnológicas, me da respuesta automáticamente. Y esa también tiene sus limitaciones, o sea, no te enseña a pensar, no te enseña nada, te resuelve los problemas de la inmediatez, y si nosotros los docentes no estamos ávidos de que existen estas herramientas, los estudiantes prácticamente le coloco el 10, el 9 por el trabajo que hicieron. Pero cuando se sientan al frente, ahí ya no tenemos. Entonces ahí yo tengo que complejizar esos procesos, ¿no? La información la obtienen, pero yo tengo que ver cómo manejo.
En el primario y secundario, o sea, en el primario a nivel inicial, bueno, también hay otras cuestiones que hay que empezar a problematizar, ¿no? Claro. No hacen uso de la inteligencia artificial, pero hacen uso de los recursos, y esos recursos, ¿cómo lo compatibilizo en esos procesos de enseñanza-aprendizaje? El uso del celular, el uso de, qué sé yo, de los medios de comunicación, porque todos son tecnológicos, cómo lo incorporo, cómo lo dialogo en la escuela, porque yo no puedo decir no entran con el celular al aula, o no, ese mundo tecnológico está fuera del aula, o sea, no, está dentro de cada uno, está en el bolsillo está de cada uno, exactamente. Graciela, muchísimas gracias por haber venido, fue un aprendizaje permanente. Muchísimas gracias por la invitación, y bueno, lindo sería que abramos una instancia de diálogo, de concertación entre la universidad, entre todos, la universidad, la comunidad, el Ministerio de Educación, o sea, entre todos, para ir destrabando, para lograr una mejora educativa de una generación o de varias generaciones, ¿no? O sea, sí. Creo que esa es la gran preocupación que tenemos. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Graciela Guayar estuvo dialogando con nosotros, insisto, aprendimos muchísimo. Dios mediante nos juntamos mañana, y ahora por favor quédese que ya viene Palpala Hoy.